Bueno, Ramón es, bueno, un intelectual que además es punta de lanza del movimiento intelectual de la decolonialidad para América Latina y para el mundo. Todos y todas creo que lo conocemos bastante bien, conocemos sus obras, sobre todo todos los artículos que ha publicado en Tabula Rasa, que es una revista que recomendamos ampliamente, además de todos los libros que ha publicado Ramón, que tienen que ver también con la decolonialidad del saber, con el racismo, una crítica que hace de Foucault muy importante también. Pero sobre todo yo quiero destacar en Ramón que no es un intelectual y un académico que se queda en la academia, sino que es un gran organizador. En ese sentido es un político tremendo, ¿verdad? Que lucha todos los días desde la academia, pero también desde la organización de grupos en todo el mundo, además, para la reflexión, pero también para la acción revolucionaria en toda nuestro sur también, ¿no? En los sures del norte y en los sures de nuestros países. Entonces, le agradecemos mucho a Ramón que nos acompañe esta tarde. La dinámica más o menos es, Ramón, que tienes el tiempo que tú quieras, pero unos 45 minutos si tú quieres. Y le habíamos pedido a Ramón que nos hablara un poco de racismo y arte, ¿verdad? Creo que es un tema un poco novedoso para él, pero que entiendo que de racismo es uno de los que más ha trabajado el tema y puede hacer la vinculación muy prontamente, pues. Entonces, bienvenido Ramón y seguro que se irá incorporando mucha gente que te quiere y te conoce aquí en nuestro país. Pues muchas gracias, Luis Felipe, de verdad, muy agradecido con esta invitación. Para mí un honor estar con ustedes. Em, Creo que este tema al cual me estás invitando es un tema importante, em, el racismo y arte, ¿no? Em, el tema del racismo. Pues quiero comenzar por ahí, por un poco explicar el tema del racismo, pero el tema del racismo es un tema que está bastante, bueno, hay bastante discusión sobre qué es racismo. Y yo creo que esa discusión, en esa discusión hay mucha confusión. Eh, en primer lugar, la manera como se entiende racismo en nociones liberales y nociones eurocéntricas y bajo una visión de la modernidad occidental, siempre se habla del racismo como un tema de gente que tiene prejuicios y estereotipos o ideas raras de otros grupos. Siempre se habla en un plano bastante individualista del tema, de, bueno, individuos que tienen ideas raras o estereotipos o prejuicios de otros grupos. Eh, esa definición tiene consecuencias no solamente teóricas, sino políticas. Porque si el problema del racismo fuera que son unas pocas manzanas podridas, ¿no? Y que por tanto, si eliminan las manzanas podridas, se elimina el problema, pues mira, fuera más sencillo de lo que parece. Porque claro, si definimos el problema como individuos o grupos extremistas que tienen ideas raras, ideas, prejuicios y estereotipos de otros grupos, y que consideran esos grupos de una manera peyorativa y que en ocasiones se comportan de manera irrespetuosa hacia esos grupos, pues realmente lo que estamos haciendo con esas definiciones es trivializando el problema del racismo. Porque el problema del racismo es mucho más profundo que un problema de exclusivamente de individuos o grupos con ideas raras o con prejuicios sobre otros grupos. Eh,
el racismo siempre es institucional, siempre es estructural. ¿Qué es lo que lo hace perverso? O sea, lo que hace al racismo perverso es precisamente de que son instituciones, prácticas institucionales, prácticas estructurales, las que afectan de manera negativa toda una población de la sociedad y privilegia de manera positiva a otra población de la sociedad. Porque el racismo tiene dos caras. El racismo da privilegios a unos grupos minoritarios que son considerados los seres superiores y desfavorece sistemáticamente, desposee a grandes grupos de poblaciones en el mundo que vivimos. Entonces, no es lo mismo decir que el racismo es un problema de individuos con ideas raras, con prejuicios, porque entonces la consecuencia política de eso sería, bueno, pues hay que educarlos, hay que dar más educación, y si los educamos a estas personas con estas ideas raras, pues tarde o temprano lograremos erradicar el racismo, porque ya eliminaremos la gente que tiene prejuicios y estereotipos de otros grupos. Pero el problema es que si es estructural, no basta con eliminar los prejuicios, los estereotipos, eso no es suficiente. Hay que cambiar las estructuras de la sociedad que están produciendo privilegios raciales a unos grupos y están produciendo opresión racial sobre otros grupos. Por tanto, la manera como se define el racismo ya de entrada te lanza por caminos diferenciados. Porque dependiendo cómo lo definas, va a tener consecuencias políticas en cómo lo solucionas. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos, podemos tener un sector del aparato del Estado como la policía, ¿no? Entrando a ciertas comunidades y en esos lugares, cuando entra la policía a esos lugares, a ciertas comunidades, ciertos barrios populares, pues van con las armas afuera. O en lugar de tocar la puerta de la casa donde van a intervenir y enseñar sus identidades, pues tumban la puerta y vienen de entrada con métodos violentos para intervenir en esa comunidad. Sin embargo, en otros lugares, vamos a poner en Caracas, ¿no? En Altamira, pues la policía entra allí a un edificio y entra tocando la puerta, enseñando su identidad, ¿no? Enseñando su carnet de identidad, enseñando, o sea, interviene de otra manera. Entonces, ahí estamos teniendo una situación donde la policía tiene prácticas institucionales donde en barrios, en ciertos barrios, porque esto también tiene que ver con temas de clase, como voy a explicar más adelante, pero tiene que ver también con temas raciales, porque la clase y la raza en nuestros países del sur global andan entretejidas. Eso lo decía Fanon muy claramente, que decía, eres pobre en el sur global, eres pobre porque pertenece a las razas inferiores y eres rico porque pertenece a las razas superiores, de manera que la distinción entre clase y raza en el sur global es bastante problemático, porque estas dos relaciones entre raza y clase están imbricadas de una manera compleja, pero están imbricadas. Entonces, cuando la policía entra a un barrio popular donde la mayoría son personas negras o mestizas o de piel oscura, bien, en esos lugares el patrón casi siempre es
que la policía interviene ante un incidente o lo que sea, llega allí ya a priori con una predisposición a la violencia, sacando las armas, tumbando puertas, agrediendo físicamente a la gente, etcétera. Y muchas veces sin ni siquiera preguntar qué pasó aquí o quién fue o qué fue lo que, ¿entiendes? Sino ya a priori van en actitud violenta. Eso, por supuesto, lo puedes ver en América Latina, lo puedes ver en los Estados Unidos, lo puedes ver en muchos lugares del mundo, las prácticas institucionales de la policía. Ahora, uno puede ir y hacerle un examen de prejuicio y estereotipo a los policías que están interviniendo de manera violenta en esa comunidad, que es una comunidad que da la casualidad no casual de que es poblaciones consideradas no blancas. Y en esa comunidad, cuando le hacemos el examen de prejuicio y estereotipo a la policía, encontramos que un alto número de los policías que intervinieron allí no salen de la prueba con altas calificaciones. Es decir, no aparecieran tener prejuicios, estereotipos sobre la gente que vive ahí, porque muchos de ellos incluso vienen de ahí o han vivido ahí o incluso viven ahí. Y entonces, muchos de esos policías que se comportan de esa manera en esas comunidades, no necesariamente en su cabeza les pasa por la cabeza un tema de prejuicio, estereotipos. Sin embargo, la institución de la policía a la que ellos pertenecen, un policía recibe órdenes y la policía tiene prácticas institucionales de larga duración, no son cosas improvisadas que pasaron esta noche, o sea, que pasaron anoche o que pasarán esta noche, son cosas que tienen larga duración, que vienen desde la época colonial, donde los aparatos represivos del Estado de alguna manera siempre han tenido una actitud agresiva frente a las comunidades que son no blancas. Entonces, esa policía que interviene ahí, como dije antes, puede pasar el examen de prejuicio y estereotipo con altas calificaciones. Sin embargo, como pertenece a un cuerpo un aparato del Estado, en este caso la policía, o puede ser el ejército también, o sea, estoy poniendo aquí un ejemplo un poco para ilustrar el desfaz que hay entre definir racismo como estereotipo o prejuicio y definir racismo como un problema de dominación estructural. O sea, si definimos el racismo como un problema de racismo estructural, racismo sistémico, tiene una gran diferencia de si definimos racismo como simple y sencillamente un problema de prejuicio de individuos. ¿Por qué? Porque en este caso, el ejemplo que estoy dando, puedes ver claramente cómo los individuos de la policía que están interviniendo ahí no tienen necesariamente prejuicios sobre la población a la cual están interviniendo, porque ellos sencillamente están siguiendo instrucciones, siguiendo órdenes del cuerpo policíaco y reproduciendo una práctica institucional de toda la vida que ha hecho la policía en esos barrios. De la misma manera que ese mismo policía, cuando va a un barrio como Altamira o otro de Cifrino, va tocando la puerta, ¿bien? Y va enseñando porque eso son prácticas institucionales que están ya establecidas por el comportamiento de cómo se comportan las prácticas institucionales de un aparato del Estado en relación a dos comunidades diferenciadas, ¿no? Una población de un barrio popular, clase trabajadora, no blanca en su mayoría, y un barrio de cifrino, ¿no? De clases medias altas o altas, blancos, etcétera, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para mostrar el desfaz entre lo que le pase por la cabeza al individuo de la policía que intervino allí y la práctica institucional de la policía. Porque
si vamos a suponer que en la prueba que hicimos a los policías que intervinieron en ese barrio de manera violenta, vamos a poner que intervinieron 20 policías y encontramos que 2 de ellos, pues sí, tienen prejuicios y estereotipos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a someter a estos 2 individuos a un proceso de educación. Entonces, le hacemos un curso para educar a estos individuos sobre el tema de prejuicios y estereotipos. ¿Bien? Esos individuos, después de 6 meses, 1 año de pasar por el curso, superan sus prejuicios, superan sus estereotipos. ¿Significa eso que la policía la próxima vez que va a entrar a ese barrio, ahora va a entrar tocando la puerta y enseñando sus identidades? No, porque lo que define el problema no es tanto si el individuo que es ordenado a ir ahí tiene prejuicios en su cabeza o no, sino que son las prácticas institucionales históricas de larga duración de las instituciones, vamos, para hablar en venezolano, de la Cuarta República. Bien, que eso no es algo que tú borras así, borrón y cuenta nueva, y que superas en cuestión de una década. No, eso son cosas que tienen larga duración. Podemos hablar de la Cuarta República y podemos hablar desde la colonia, de cómo es que los aparatos de Estado que se han construido en nuestros países tienen un sesgo colonial. Y ese sesgo colonial siempre ha sido racista. Y el racismo siempre ha estado ahí como un elemento estructural y sistémico, que está más allá de si el individuo que intervino de manera violenta por parte del Estado tiene prejuicios o no, porque son prácticas institucionales que le trascienden. Son prácticas institucionales a la cual el individuo tiene que obedecer, porque si no, lo botan del cuerpo policíaco, si no obedece o si no sigue las órdenes de cómo tú entras a este barrio en oposición a aquel barrio, ¿no? Y si entrara en el barrio de Altamira, sacando en un edificio y en lugar de tocar la puerta, la tumba, pues mira, probablemente haya quejas, ¿no? De parte de la gente allí, porque no es la práctica cotidiana de la policía cuando entra a estos lugares. Bueno, pongo un segundo ejemplo. Vamos a hablar de la universidad. Yo hablo siempre de que las universidades occidentalizadas, y cuando digo occidentalizadas no estoy hablando de las de Nueva York, París o Londres, estoy hablando no dije de las occidentales, dije de las occidentalizadas. Estoy hablando de nuestras universidades en nuestros países, América Latina, el Caribe, en el sur global, en África, Asia. La universidad es un aparato del sistema mundo de producir el sentido común y las élites eurocéntricas neocoloniales para facilitar el trabajo del sistema. Es decir, los estados neocoloniales de nuestras regiones se nutren de la universidad occidentalizada que les provee los cuadros eurocéntricos y neocoloniales para hacer la labor que necesita ese estado neocolonial. Entonces, por tanto, en esas universidades, los currículos se enseñan hombres occidentales de 5 países. Bien, tú vas a leer en todas las disciplinas sin excepción. Tú vas a leer un francés, un hombre francés, un hombre alemán, un hombre británico, un hombre estadounidense y por ahí secundariamente un italiano. Y de vez en cuando aparecerá un holandés o aparecerá por allí un noruego, un dinamarqués. Y todas las disciplinas están en el canon de pensamiento de las disciplinas, en los autores canónicos de todas las disciplinas, están estos hombres occidentales de estos 5 países. ¿Que los nombres cambian por disciplina? Sí, por supuesto que sí. No vas a leer al mismo francés o al mismo alemán o al mismo británico, o al mismo estadounidense, o al mismo italiano, si la disciplina en que tú estás es sociología o es antropología o es ciencias políticas o es lo que sea, o historia del arte o el tema que sea, ¿vale? Vas a estar leyendo y estudiando diferentes franceses, alemanes, británicos, americanos, italianos,
en diferentes disciplinas. Pero lo que no cambia y lo que es una constante es estar leyendo hombres occidentales de estos 5 países en todas las disciplinas, aunque los nombres cambien por disciplina. Y fíjate que no dije mujeres, dije hombres, porque las mujeres occidentales de los 5 países no están incluidas en el canon. Son hombres occidentales de 5 países. Por tanto, la epistemología de las universidades occidentalizadas es una epistemología racista, sexista al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está considerando como saberes y conocimientos superiores lo que producen hombres occidentales de 5 países y considera inferior todo lo que produce el resto de los hombres y mujeres del resto del mundo, incluyendo a las mujeres de los 5 países. Entonces, por eso yo llamo esa epistemología una epistemología racista, sexista al mismo tiempo. Y esa es las universidades que tenemos, ¿sabes? Eso es lo que hemos heredado como universidad, lamentablemente, y he llamado la atención en muchos debates en Venezuela de cómo no podemos en revolución construir universidades donde bien, muy positivo, ahora incluimos a un montón de gente que antes no tenía acceso a la universidad, ¿verdad? Lo cual me parece muy bien que haya, que sectores populares ahora en revolución se hayan creado nuevas universidades que permitan que esos sectores populares puedan estudiar en las universidades. Eso me parece muy bien como proceso revolucionario, pero ¿qué pasa? Hay un problema. Y es que si tú en esa universidad que acabas de fundar la vas a hacer como una réplica o como una fotocopia en términos de los cánones de pensamiento, de estar leyendo hombres occidentales de 5 países, otra vez, aunque sean de izquierda, pero otra vez estás centrando tu conocimiento en lo que produjeron hombres occidentales de 5 países, pero ahora los de izquierda, ¿no? Y te olvidas del conocimiento crítico que ha producido tu país, tu región en el mundo y el sur global, pues está creando miles de Frankenstein, ¿no? Yo siempre he dicho esto. ¿Por qué? Porque estás creando gente que luego sale de la universidad y no ha habido un cambio en su subjetividad. No ha habido un cambio en su subjetividad porque han estado prácticamente, hiciste una réplica de la Universidad Central de Venezuela, ahora en esta otra que acabas de fundar. Entonces, ¿qué pasa? La gente pasó 4 años por allí, recibieron un título, se beneficiaron, pero cuando salen no ha habido un cambio en su subjetividad, no ha habido un cambio en sus valores, no ha habido un cambio en sus corazones, no ha habido un cambio en su mirada del mundo. Y entonces salen, y claro, salen con todo el aparataje de la modernidad occidental, de que ahora yo quiero más, y ahora tengo el título, ahora me beneficié, pero ahora yo quiero más. Entonces ya yo no pienso en, coño, gracias a la revolución tengo este título. Y ahora, ¿cómo contribuyo a la revolución? Ahora, ¿cómo yo contribuyo a la revolución? Sino que, vamos, estamos produciendo, yo le llamo pequeño Frankenstein, porque el mito de aquel de Frankenstein, de esta entidad creada por este científico, que cuando le da vida se levanta y lo primero que hace es matar al científico. Bueno, independientemente del contenido de esa historia, el tema es que creamos mucho Frankenstein en el sentido de que la revolución les da vida, les da posibilidades, les da oportunidades, y luego salen 4 años después, y al no haber un proceso de revolución cultural, de revolución en los valores, de transformación en los currículos, etcétera, decoloniales, ¿no? De descolonizar nuestras formas de ser y estar en el mundo, nuestras formas de pensar, pues salen y quieren más. Y yo quiero más significa que ahora, si la derecha me promete otras cosas, bueno, y terminan volteándose del otro lado mucha gente, porque claro, la derecha te promete que vivir bien es consumir más, y entonces ahora yo quiero más. Ahora no miro para atrás y digo, oye, gracias a la revolución soy un médico comunitario. No, ahora yo quiero más. Ahora yo quiero este título porque yo quiero más. Entonces, por eso es fundamental descolonizar los currículos, los contenidos y los cánones de pensadores de las universidades que se creen en revolución.
porque de lo contrario estás produciendo contrarrevolución con las mejores intenciones del mundo. Bien, es como una consecuencia eh, inintencionada, ¿no? Cuando haces universidad, generas oportunidades a estudiar, pero no has cambiado el contenido de lo que se está enseñando y luego esos mismos que se beneficiaron se te voltean. Entonces, pongo el ejemplo de la universidad, estaba poniendo este ejemplo para hablar del racismo. Pues hay racismo epistémico en la universidad. ¿Por qué? Porque la estructura universitaria de las universidades occidentalizadas requieren que se enseñen los autores canónicos de estas disciplinas, que son heredadas de dónde, de los modelos europeos de universidad y los modelos estadounidenses de universidad. Entonces, cuando vamos a un departamento de sociología o de ciencias políticas o de historia o de arte o de lo que sea, vamos a leer los mismos autores canónicos, ¿no?, de los hombres occidentales de los 5 países. ¿Qué pasa? Eso es racismo epistemológico, porque si tú tienes una universidad cuyo canon de pensamiento es fundamentalmente hombres occidentales de 5 países, que se argumenta bajo el tema de que estos hombres tienen una capacidad de producir conocimiento universal, mientras que todos nosotros lo que producimos es conocimiento particular y por tanto inferior a ellos, y por eso así es como justifican tenerlos allí, porque la justificación es que ellos sí producen conocimiento universal válido independientemente de tiempo y espacio a todo el planeta, pero que lo que producimos en el sur global, eso no tiene validez fuera de nuestra particularidad, porque eso es conocimiento particular, eso no tiene ninguna relevancia más allá. Y así es como lo justifican, ¿vale? O sea, si tú vas a un departamento, a una universidad occidentalizada de filosofía, y tú intentas allí hacer un curso de filosofía indígena o filosofía africana, inmediatamente saltan de la silla y te dicen, no, no, eso no es filosofía. Eso no es filosofía. Eso es cultura, eso es religión, o eso es cosmovisiones, o eso es, o sea, hay muchos términos eufemísticos para quitarle categoría de filosofía, pero eso es una cosa particular. No puede, o sea, eso no es filosofía. Filosofía es lo que producen estos hombres europeos, porque estos hombres europeos, de acuerdo a ese argumento eurocéntrico, pues ellos sí producen conocimiento universal y los demás no. Entonces, este tipo de estructura, pues, está produciendo epistémicamente racismo epistémico en la universidad. Yo estoy seguro que si tú le haces la prueba de prejuicio estereotipo al profesorado de esa universidad, el 99.99% pasa la prueba con altas calificaciones, como personas que no tienen prejuicio ni estereotipos de otros grupos. Sin embargo, cuando van al aula, cuando van al salón de clase, están practicando racismo epistémico. Porque la institución, como institución, tiene prácticas institucionales que producen y reproducen racismo epistemológico. Entonces, fíjate el desfaz entre el individuo que tenga o no, vamos, en este caso, la mayoría no tienen prejuicio o estereotipo, pueden pasar la prueba del prejuicio estereotipo, y sin embargo, la institución pues le exige unas prácticas institucionales de las cuales ellos son parte y lo toman como normal y como sentido común de enseñar a hombres occidentales de 5 países cada vez que entran a un salón de clase. Y entonces hacer prácticas institucionales epistémicamente racistas. Estoy mostrando estos ejemplos para mostrar cómo el problema del racismo es un problema más profundo que simplemente decir que es un problema de estereotipos o prejuicios de unos individuos con ideas raras de otra gente, sino para decir que el racismo es un problema más profundo porque son todas las instituciones y las prácticas institucionales estructurales de la sociedad las que reproducen prácticas racistas. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque la solución a este problema pasa por una transformación de las relaciones de dominación.
pasa por transformaciones estructurales. Que, vamos, que el prejuicio estereotipo alimenta el racismo, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que no es suficiente atender el tema de prejuicio estereotipo si no hay fundamentalmente un cambio en las estructuras de la sociedad que producen este tipo de prácticas institucionales que van a inferiorizar unos grupos y a superiorizar otros. Entonces, vamos, puse este ejemplo para llamar la atención a que el tema del racismo es un tema más profundo, porque si fueran individuos con ideas raras y ya, bueno, pues eso es más fácil de manejar. Pero cuando estaba hablando de instituciones, prácticas institucionales, estructuras sociales que son racistas, estamos hablando de una dimensión más profunda, porque ya las personas que estén dentro de esas estructuras pueden no tener prejuicios ni estereotipos y estar ejerciendo prácticas institucionales racistas. Bien, porque están en instituciones que se comportan de esa manera y que le exigen a la gente que esté allí comportarse de esa manera. Entonces, segundo tema del racismo que quiero llamar la atención. El racismo no es solamente de color. Bien, el racismo no es solamente de color. El racismo tiene muchos marcadores. El color es uno de los marcadores del racismo. En la historia colonial, sobre todo en América Latina y en las Américas en general, el tema del racismo de color ha sido fundamental. Bien, pero no ha sido el único marcador. Cuando miramos cómo se marca el racismo hacia los pueblos indígenas, el marcador allí casi siempre pasa por el término indio, que aparece más como un término étnico para nombrar un grupo en particular o para hablar. El término indio es un término colonial que, como sabemos, viene de un error, de un problema geográfico de Cristóbal Colón, porque él creyó que cuando llegó a las Américas él estaba en la India, y entonces le llamó indio a todo lo que veía, porque él creía que estaba en la India, y él murió creyendo que estaba en la India. Él nunca supo que estaba en otro sitio. Entonces, él estuvo luego, después de 1492, creo que él murió en el 1504, 14 años más, y él nunca se enteró que él estaba en otro sitio. Pero, y eso lo puedes ver en los diarios de Colón. Colón, cuando llega a Panamá, él ve el Pacífico y le llama al Pacífico el río Ganges. El Ganges, que es ese río enorme que está en la India, él creía que ese era el Ganges. O sea, vamos, no me voy a meter ahí porque nos perdemos en los diarios de Colón, pero Colón nunca supo dónde estaba. Y por eso es que se llamó esto aquí las Indias Occidentales, porque se creía que estaba en la parte occidental de la India. Por eso es ese nombre, Indias Occidentales, que todavía se usa y que, oye, y que en inglés lo usan todo el tiempo para hablar del Caribe, los West Indies. West Indies. Así es como se le llama en inglés al Caribe. Pero bueno, entonces, el tema del color es un marcador, pero no es el único marcador en la historia colonial. Han habido marcadores étnicos, marcadores de identidad nacional, de identidad étnica, de identidad religiosa. También ha servido de marcador en la historia colonial, y todavía al día de hoy esa islamofobia que vemos fuertísima hoy día en Europa y los Estados Unidos, la islamofobia contra los musulmanes, y los musulmanes son de todos los colores, y sin embargo tú tienes poblaciones musulmanas que sufren racismo en el norte global hoy día como parte de la islamofobia, y el marcador ahí es identidad religiosa, no es color de piel. Entonces llamó la atención porque hay múltiples marcadores en la historia colonial, y todavía al día de hoy hay múltiples marcadores, que el marcador de color ha sido fundamental, eso yo no lo niego, y creo que hay que mantener la lucha contra el racismo antinegro como una de las expresiones fundamentales del racismo en nuestra región. Pero el problema que tenemos cuando definimos racismo es que colapsamos el marcador con la definición.
Entonces, como en la sociedad que yo nací, el racismo de color ha sido el marcador fundamental, pues yo me creo que el racismo es ser antinegro y ya, ¿no? Y lo dejo ahí. O sea, estoy colapsando la definición del racismo con el marcador. Y creo, bueno, pues ser antinegro, pues ya es la definición, lo que define el racismo es ser antinegro. Y si yo no veo un lugar que haya el prejuicio, estereotipo antinegro, entonces ahí pienso que no hay racismo. O sea, asumo y presupongo que no hay racismo. Porque como no veo el marcador del cual yo fui socializado y del cual yo conozco, pues no veo racismo. Si yo voy, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, hay barrios en París de musulmanes, en París hoy, bien, y como los franceses no hablan de los musulmanes en términos de racismo del marcador de color, pues pienso que es un prejuicio religioso. Son islamófobos porque tienen un prejuicio religioso contra los musulmanes. No, es un problema más profundo. No es un tema de prejuicio religioso. Es que la identidad religiosa en ese contexto está sirviendo de marcador para marcar una población como inferior. ¿Bien? Entonces, pongo estos ejemplos para decir que el racismo puede tener múltiples marcadores. ¿Y cómo se marca en términos de identidad a las poblaciones que sufren racismo? Es una cosa histórica, contingente a la historia de cada lugar. Bien, hay lugares donde el racismo de color nunca llegó, pero quiere decir que no hubo racismo ahí. Pues claro que lo hubo, pero hubo con otros marcadores. Bien, por ejemplo, Irlanda. Irlanda es una isla en Europa hoy, ¿no? En Europa. Bien, geográficamente allí. Los irlandeses, bueno, desde nuestra mirada latinoamericana, donde el marcador es color, pues nosotros miramos a los irlandeses y decimos, bueno, son blancos. Pues ahí no pudo haber habido racismo. Pues en el caso británico, en el colonialismo británico de Irlanda, hubo racismo contra los irlandeses. De hecho, clasificaban a los irlandeses junto con los africanos, los indígenas, los asiáticos, en los libros de ¿cómo se llama eso? De sociobiología racista de los británicos. Hasta los años 60 le medían el tamaño de la cabeza a los irlandeses y los ponían allí como un capítulo dentro del capítulo o sea, dentro del libro, un capítulo de los irlandeses, un capítulo de los africanos, un capítulo de los asiáticos, un capítulo de los indígenas. O sea, los irlandeses estaban allí. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible si esta gente son blancos? Bueno, por una sencilla razón, porque en el colonialismo británico, cuando colonizan Irlanda, pues ellos, por supuesto, inferiorizan el proyecto colonial. Casi siempre lleva consigo esa inferiorización racial de los grupos que colonizan. Hicieron eso con los irlandeses, pero ¿qué pasa? El marcador ahí que usaron los británicos no podía ser color de piel, porque no funcionaba. Los irlandeses eran más blancos que ellos. Entonces, ¿qué usaron en ese contexto? Usaron identidad religiosa. Católicos protestantes. Entonces, usaron identidad religiosa. Le llamaron a los irlandeses. Esos son los católicos y los protestantes colonizadores, que eran los británicos, ¿no? Y ese era el marcador, protestante católico. Pero cuando usted observaba las estructuras de dominación, las prácticas institucionales, la violencia, el despojo y las narrativas que usaban los británicos hacia los irlandeses era igualito que lo que podían haber, lo que ellos usaban en otras partes del mundo, en África, en otras partes del mundo, ¿no? En el Caribe, etcétera, hacia otros pueblos de origen africano, de origen asiático, etcétera. Entonces, pongo esos ejemplos un poco para también mostrar cómo hay lugares del mundo donde tú puedes tener una población de color de piel blanca que históricamente ha sido racializada como inferior por un imperio usando otros marcadores, pues no pueden usar el color de piel.
en ese contexto, porque los colonizados tienen el color de piel son más blancos que los colonizadores. Entonces, ¿qué usaron? Usaron identidad religiosa. Fue el marcador que se usó. Entonces, bueno, pongo esos ejemplos para entonces preguntar si el racismo tiene múltiples marcadores, ¿significa que hay mucho racismo? No. Entonces, ¿qué es el racismo? Si hay los marcadores en una cosa, pero la definición de racismo es otra. Eso es lo que quiero llamar la atención. Son dos cosas que hay que mantenerlas en relación, pero separadas. No podemos tomar el efecto como la definición de la causa. Bien. El marcador es un efecto de otra cosa. O sea, si yo marco una población por color de piel o por identidad religiosa o por otra cosa para inferiorizarlas, para someterlos a un proceso de despojo y de violencia, es decir, el problema no es el marcador, el problema es otra cosa que está produciendo eso. Entonces, ¿qué es esa otra cosa que define el racismo? Bueno, el racismo es y ahora entro en la definición. El racismo es una jerarquía, una jerarquía estructural, institucional, de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Lo que distingue al racismo es una jerarquía de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, donde el que está arriba de la línea es un ser superior, es hiperhumanizado, es considerado la quintesencia de un ser humano, y el que está debajo de la línea es un ser deshumanizado, es un ser que se considera más del lado del mundo animal que del mundo del humano, aunque los humanos somos animales, que eso también, esta división, este dualismo humano-animal, como si nosotros no fuéramos parte del mundo animal, es también una construcción de la modernidad occidental. Bien, eso los indígenas lo tienen clarísimo, siempre hablan de una multiplicidad de formas de vida. Ellos no usan el término naturaleza para las otras formas de vida, como hacemos en Occidente, que objetivamos la naturaleza como si fueran objetos. No, son sujetos, seres vivientes que tienen su propia inteligencia, su propia manera de ser, están en el mundo diferente a la nuestra y coexistimos con ellos dentro de un mismo cosmos. Bien, en el mundo occidental hemos objetivado a la naturaleza a tal punto que le quitamos vida. Y ahí está la raíz de la destrucción de la vida ecológica del planeta Tierra, porque estamos construyendo tecnología en el sistema capitalista bajo cosmovisión y cosmología dualista cartesiana, que es la idea esa estúpida de que la naturaleza es una cosa exterior al humano y son objetos, no son sujetos con vida, y que por tanto puede destruir, puede hacer tecnología que los destruya, y la vida humana sigue porque concebimos de manera dualista, ontológicamente dualista, la producción y reproducción de la vida humana de la producción y reproducción de la naturaleza. Entonces, es una idea estúpida que no la ha tenido ninguna civilización en el planeta Tierra. O sea, esto es una idea de la civilización moderna occidental que se ha impuesto a escala global desde el siglo XVII y hasta el día de hoy, y hemos estado produciendo tecnología que tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida, porque no hemos pensado que de manera estúpida, ¿no?, con el dualismo cartesiano, de que la naturaleza es exterior al humano. Entonces, en esa idea de inferiorizar la naturaleza, pues eso está imbricado con la idea de inferiorizar seres humanos como parte de la naturaleza. Es decir, seres humanos que están más cerca de ese mundo de los animales de la naturaleza que de los seres humanos. Entonces, ese dualismo cartesiano está allí metido también en el tema del racismo, porque es un tema de inferiorizar las otras formas de vida y también inferiorizar incluso formas de vida humana que las clasificamos como si fueran formas de vida de la naturaleza, que no tienen que ver con lo humano. Entonces, por tanto, el racismo es una estructura, una institución de dominación, bien, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, donde hiperhumanizamos a los que están arriba de la línea del humano
y deshumanizamos a los que están debajo de la línea del humano. ¿Cómo se marca el que es superior o el que es inferior? Es una cosa contingente a la historia local, regional, colonial, imperial que ha vivido cada lugar del mundo. En unos lugares los colonizadores usaron color de piel, en otros lugares no usaron color de piel porque eso no funcionaba, usaban identidad religiosa, usaban otras cosas, identidad religiosa, identidad étnica, identidad nacional, usaban otras cosas. El color de piel es un marcador, vuelvo y repito, fundamental, que no podemos obviar, y sobre todo en nuestros países, es el más importante, bien, en nuestros países, pero no podemos obviar que en nuestros mismos países también hay marcadores que no pasan por el color de piel y son marcadores raciales, sobre todo con las poblaciones indígenas y con poblaciones, por ejemplo, mestizas en las ciudades o otras poblaciones que los marcadores pasan por otros registros. Pero, y en la historia colonial está llena de ejemplos de eso. Bien. Entonces, el racismo, los que están arriba de la línea humana, son los superiores, los hiperhumanizados, que son considerados los seres humanos, los que están debajo de la línea humana, son los inferiores, que son subhumanos o no humanos. Y esta diferenciación del subhumano no humano es muy importante porque siempre los colonizadores han usado el divide y vencerá. Yo clasifico toda esta población que tengo aquí al frente, que lo estoy dominando y explotando, debajo de la línea humano como no humano. O sea, para mí toda esta gente son inferiores al humano, pero agarro un grupillo de allí y lo pongo como subhumano, por encima de los no humanos. Y ya cuando hago eso, ya esa gente no se puede ni ver cara a cara ni ojo a ojo. Porque ya este que recibió un poquito de privilegio, que ahora es subhumano, por encima de los que no son humanos, pues ya este se cree superior a los otros. Entonces ya no pueden juntarse a luchar políticamente contra el enemigo que tienen encima. Ambos grupos. Entonces la historia colonial está llena de esto. Esto de no humanos, subhumanos, yo no lo pongo ahí como algo trivial, sino como algo fundamental. Porque es un clásico de la dominación racial colonial, hacer estas divisiones para precisamente lograr que los grupos subalternizados, colonizados, inferiorizados racialmente no se puedan unir entre ellos para luchar contra el poder que los oprime. Y eso es un clásico de la historia colonial y hasta el día de hoy de la dominación racial. Es un clásico. Entonces, luego, arriba de la línea humana tiene los superiores, igual a humano, igual a zona del ser. Y ahora estoy usando un lenguaje de los filósofos fanonianos del Caribe. Zona del ser. Los que pertenecen a la zona del ser son esta gente clasificados como superiores, como hiperhumanizados, como los humanos. ¿Qué significa zona del ser? Bueno, zona del ser llama la atención a que todas las actividades de la existencia social de la gente clasificada como humanamente superiores o hiperhumanizados, todas sus actividades son consideradas las formas normales, civilizadas, humanas, superiores de hacer las cosas. Bien. Por ejemplo, las formas de pensar, la epistemología que estábamos hablando hace un rato. Pues la epistemología de la gente considerada en la zona de los superiores es considerada la forma de pensar, de producir conocimiento superiores, universales, civilizadas, sobre los conocimientos que se produzcan en desde otras poblaciones, ¿no? Las formas de rezar, es decir, las formas espirituales, sus prácticas y rituales espirituales, son consideradas las formas normales, civilizadas de espiritualidad. Bien. Las formas económicas o las formas de autoridad política son consideradas las formas normales, humanas,
civilizadas superiores de hacer economía o hacer política. Y ahora entramos en el tema de la estética, porque también ahí está en la zona, en el concepto de ser, o sea, cuando la palabra ser ahí está llamando la atención a todas estas actividades de la existencia humana que todos los humanos hacemos, ejercemos, etcétera, de alguna manera. Y lo que plantea esta noción de zona del ser, esta palabra ser ahí, está hablando de esas formas de ser y estar en el mundo, en toda su plenitud de actividades que para estos grupos hiperhumanizados se considera las formas normales, superiores y civilizadas de hacer las cosas. Y entonces, eso incluye también el tema de la estética. Es decir, el concepto de gusto y belleza que practica estas poblaciones, ¿verdad?, consideradas superiores sobre la línea del humano, pues ese concepto de gusto y belleza va a ser considerado como el concepto normal, se normaliza, ¿no?, superior, humano, de gusto y belleza. Se considera bello y se considera de buen gusto lo que estos grupos consideran bello y de buen gusto. Bien. Debajo de la línea del humano tenemos los seres clasificados como inferiores, divididos entre subhumano y no humano. Y esa zona es equivalente a lo que se va a llamar la zona del no ser. La zona del no ser. Bien. La zona del no ser llama la atención otra vez a lo mismo que acabo de hablar de la zona del ser. Todas esas actividades que hacemos los seres humanos en nuestra vida, ¿no? Las formas de pensar, las formas de rezar, la espiritualidad, ¿no? Las formas de pensar, nuestra epistemología, nuestras cosmovisiones, las formas de relacionarnos con otras formas de vida, con la naturaleza, las formas de relacionarnos entre seres humanos, las formas, o sea, todas las actividades que comprenden, las formas de economía o las formas de política, todas las actividades que comprenden la existencia humana que se produce desde esa zona del no ser, se considera formas inferiores, formas salvajes, formas bárbaras, formas anormales, formas no humanas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está llamando la atención Fanon y los filósofos fanonianos del Caribe? Por ejemplo, Paget Henry, Luis Gordon, Nelson Maldonado Torres, Silvia Winter. Estoy mencionando nombres porque ustedes los tienen de vecinos, pero no los conocen, lamentablemente, por el mismo racismo epistémico que constituye nuestras sociedades. Ustedes tienen unos pensadores impresionantes de vecinos, pero lamentablemente son bastante desconocidos. Por ejemplo, marxistas negros en el Caribe, que son de los más importantes en el mundo, como C.L.R. James, como Walter Rodney, como Clive Thomas, como, o sea, puedo ir sobre la lista, y son gente que ha influido el mundo, o sea, en África, en el Caribe, en Estados Unidos, en Europa, gente que ha tenido una influencia mundial y que son desconocidos en América Latina. Y los tenemos de vecinos. En Trinidad está Oliver Cox, por ejemplo, o C.L.R. James, que eran el fundador de la teoría del sistema mundo. Y lo reconoce Wallenstein, y lo reconoce Samir Amin, es Oliver Cox, un negro de Trinidad, que escribió 5 volúmenes del capitalismo mundial en el siglo XX, en los años 40 y 50 del siglo pasado, de lo cual solamente hay un volumen traducido a principios de los 60 en una editorial española que ya no existe y no ha habido más reimpresión del trabajo de él. Pero los grandes pensadores del sistema mundo reconocen a Oliver Cox como el padre fundador de la teoría de la economía política del sistema mundo capitalista. Y ustedes lo tienen de vecino. O sea, digo, él ya murió, ¿no? Pero bueno, en una referencia mundial de Trinidad Tobago.
vamos, y que es desconocido. Yo he ido mucho a Venezuela y cada vez que menciono este nombre, la gente me pregunta de quién estoy hablando. Me quedo bastante sorprendido, sobre todo en revolución. En revolución no podemos dejar de lado estas cosas, ¿no? Porque estos son gente que ha sido inferiorizada racialmente en el plano no solamente físico, social y económico, sino epistémicamente inferiorizado. Y esto es de los grandes pensadores. Ustedes tienen a Walter Rodney en la Guyana, de vecino. ¿Sabes? Vamos, que también lo mató la CIA, ¿no? Pero era un gran pensador de los movimientos de liberación nacional africanos y caribeños y de los negros americanos y de, bueno, el mundo entero, un marxista negro. O sea, bueno, me fui por la tangente, pero llamo la atención a esto porque creo que es importante siempre llamar la atención a estas cosas. Pero bueno, volviendo a la zona del no ser, las formas de pensar, las formas de ser, todas esas actividades de resistencia humana que hace la gente clasificada como inferior debajo de la línea del humano, son considerados como las formas bárbaras, las formas no civilizadas, las formas salvajes, las formas inferiores, anormales de hacer las cosas. Y ahí entra el tema de la estética, porque el tema de la estética pasa por este tema de gusto y belleza. El concepto de gusto y belleza de los pueblos clasificados como inferiores en la zona del no ser está visto como inferior racialmente. Su concepto de belleza y de gusto no es el que predomina, al contrario, es el que se considera lo feo. Desde el punto de vista de los superiores, eso es lo feo, ¿no? Eso es el mal gusto. Hacer las cosas de esa manera, eso es mal gusto. Eso es feo. Entonces, estoy llamando la atención a cómo el racismo, y es lo que los filósofos fanonianos del Caribe, que siguiendo a Fanon en esta idea de zona de ser y no ser, están llamando la atención al hecho de que, mira, el racismo ya como discriminación racial y dominación racial en el plano económico ya es brutal, porque es la superexplotación brutal de poblaciones en el tercer mundo por ser consideradas inferiores racialmente, ¿no? Y en el primer mundo también. No nos olvidemos que allá adentro habemos sujetos colonizados dentro del imperio. Pero bueno, ya eso de por sí es ser un sujeto racializado como inferior, ¿no? No, porque tú puedes ser racializado como superior, ¿no? Porque el racismo tiene esos dos lados siempre. Hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica siempre en una relación de dominación racial. Y el problema es que siempre hablamos, cuando hablamos de racismo, de algo que perjudica, pero no hablamos de los que se benefician. Nunca se habla de eso. Cuando realmente el racismo tiene dos caras y son dos caras de la misma moneda. Los hiperhumanizados que reciben privilegio racial en la sociedad y eso se traduce en mayores recursos materiales, en etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente que son inferiorizados racialmente y que están perjudicados porque precisamente son desposeídos, son despojados, cada vez que se relacionan con esas comunidades siempre es con violencia, son sometidos a procesos de violencia brutales. Entonces, volviendo al tema, lo que llama la atención, Fanon, es que ya el racismo, ya de por sí en el plano económico es terrible, ya de por sí en el plano político también, porque tú eres discriminado en tus derechos ciudadanos, como tú no eres visto como un igual, sino como un inferior, los derechos ciudadanos que tú formalmente tienes, pues colapsan, porque a ti se te va a tratar o maltratar de una manera muy diferente a como tratan a otras poblaciones. Entonces, tus derechos, aunque formalmente tú tengas frente a la ley esos derechos, en la realidad colapsan porque las instituciones del Estado, las instituciones económicas, instituciones sociales se comportan frente a ti de manera violenta, de manera desposeyéndote de tus recursos, desposeyéndote de tu trabajo, recibiendo salarios inferiores a lo que recibe otra población por el mismo tipo de trabajo. O sea, ya eso de por sí es terrible. Pero lo que llama la atención Fanon y los filósofos fanonianos con el concepto de ser, zona de ser, zona de no ser, es que encima de eso, el racismo pasa por muchos otros registros, una cosa todavía más profunda, que se te está cuestionando todo lo que hace.
Se te está cuestionando cómo tu espiritualidad, cómo tú rezas, cómo tú hablas, cómo tú piensas, tu concepto de gusto y belleza. Se te está cuestionando todo. No es solamente que el racismo te discrimina en la economía y en la política, es que el racismo además pone en cuestión todo lo que tú haces. Porque todo lo que tú haces como ser clasificado de inferior bajo la línea humana está considerado como algo salvaje, bárbaro, como algo que no es normal, como algo sospechoso, como algo que está más cerca de comportamientos animales que de comportamientos humanos, como, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entra un elemento central que es el tema de la estética. El concepto de gusto y belleza es precisamente uno de los conceptos fundamentales que entran dentro del tema del racismo, porque entonces hay un racismo económico, hay racismo político, hay racismo epistémico, como acabo de hablar al principio de mi charla, hay racismo espiritual, hay racismo estético. Entonces, entramos ahora en el racismo estético. Entonces, voy a volver al tema del racismo estético, pero para seguir con el tema de la definición de racismo. Arriba de la zona de la línea del humano, en esa zona del ser, ¿no? De los seres que son considerados superiores, donde todas sus actividades de la existencia humana es considerada las formas normales, civilizadas de hacer las cosas. Esa no es una zona homogénea, esa es una zona heterogénea que tiene muchos conflictos en su interior, porque dentro de esa zona hay conflictos de clase, hay conflictos, hay lucha de clase, hay lucha de género, ¿bien? Hay conflictos de patriarcado, ¿no? Hay conflictos, incluso hay conflictos hasta coloniales nacionales en algunos lugares. Por ejemplo, cuando miras la lucha de los catalanes hoy, o la lucha de los catalanes en el Estado español, o la lucha de los quebecuas en Canadá, que son poblaciones que están en la zona del ser y que el Estado que los domina o los oprime sobre bases nacionales, lingüísticas, coloniales, pero no pasa por un registro de considerarlos inferiores debajo de la línea del humano. Bien, o sea, hay conflictos en la zona del ser, no es una zona feliz, no es una zona homogénea, es una zona heterogénea. Pero ¿por qué yo uso el término y por qué los filósofos del Caribe que siguen a Fanon usan el término zona del ser si es una zona tan heterogénea y tan conflictiva? Por una sencilla razón, porque todos los que son clasificados en esa zona, aún los oprimidos, viven privilegio racial. Eso es lo común a esa zona, que aún los oprimidos en esa zona, sus opresiones la viven mitigadas por el privilegio racial. Y por favor, subrayen mitigado aquí, subrayen mitigado. Mitigado es como aminorado, o sea, como la opresión que tú puedas vivir como obrero explotado o como mujer oprimida en un sistema patriarcal o como población LGTB oprimida en un sistema de dominación sobre sexualidad o población que puede ser hasta oprimido, una nación dentro de un estado, viven en las opresiones, pero las viven de manera mitigada, aminorada por el privilegio racial. Y por favor, subrayen aminorado o mitigado. En cambio, en la zona del no ser, se viven las mismas opresiones, opresión de clase, opresión de género o de sexualidad, opresión colonial, nacional, pero se viven todas esas opresiones agravadas por la dominación racial. Y por favor, subrayen agravado. En la zona del ser se viven los seres, lo que les es común a todos los seres que habitan en esa zona, es que todos viven privilegio racial, incluyendo no solamente los opresores en esa zona,
sino los oprimidos también, que viven las opresiones mitigadas por el privilegio racial. Y en la zona del no ser, las opresiones se viven, toda la gente que vive ahí vive opresión racial. Y esa opresión racial, esas opresiones múltiples, como de clase, de género, de sexualidad, nacional, colonial, etcétera, se vive agravado por la dominación racial. ¿Qué quiere decir esto de agravado o mitigado? Esto tiene que ver con la materialidad de la dominación del sistema. Y ahora entramos más profundamente en el tema del racismo, en esto que voy a hablar ahora. Por favor, presten atención. Porque no sé cuánto llevo hablando, pero llevo un rato haciendo unas mediaciones un poco para que me entiendan lo que voy a decir ahora. Lo que hace que sectores oprimidos y explotados, clasificados como superiores sobre la línea del humano, que están clasificados en la zona del ser, lo que hace que ellos vivan esas opresiones con privilegio racial, es decir, mitigadas por el privilegio racial, esa palabra que dije que subrayaran, mitigado, aminorado por el privilegio racial, tiene que ver con la materialidad de la dominación de este sistema en que estamos metidos, de la modernidad capitalista occidental. Y es que cuando se trata de esas poblaciones, el sistema utiliza para gestionar los conflictos en esa zona del ser métodos de emancipación y regulación. ¿A qué me refiero con regulación y emancipación? Me refiero a que se va a utilizar, como la humanidad de los oprimidos ahí no está en cuestión, se le extienden derechos ciudadanos, derechos civiles, derechos humanos, derechos de la mujer, es decir, regulación. El sistema de leyes reconocido por la Constitución se extiende a esas poblaciones, y cuando hay un conflicto de clase, de género, sexualidad, lo que sea, en la mayor parte de las ocasiones se negocia o se gestiona el conflicto utilizando derechos reconocidos a esas poblaciones, aunque sean formales. Y en el caso y discurso emancipatorio, el reconocimiento a que esas poblaciones pueden reclamar igualdad, pueden reclamar en sus luchas, ¿no? Lucha por la igualdad, lucha por la libertad, lucha por su individualidad, el respeto a su individualidad. O sea, ellos pueden hacer reclamos de discurso emancipatorio y pueden hacer reclamos de derechos a los cuales ellos tienen reconocimiento constitucional. Y casi siempre, digo casi porque no estoy hablando como regla, porque hay momentos excepcionales donde no ocurre, pero como regla, en esa zona, los opresores extienden el reconocimiento a discurso emancipatorio y a métodos de regulación, es decir, de reconocimiento de derechos a las poblaciones en la zona del ser, porque no está en cuestión su humanidad. Son vistos por los opresores como parte del mundo de ellos, de la zona del ser, de los superiores de los humanos. Y aunque hayan conflictos, casi siempre se gestionan los conflictos ahí como regla, de manera pacífica, como momentos excepcionales de violencia. ¿Bien? Como, no es que no haya violencia ahí, hay violencia, pero aparece más como momento excepcional que como regla. La regla casi siempre es la negociación pacífica de los conflictos ahí. En la zona del no ser tenemos una situación muy distinta, porque en la zona del no ser la materialidad de la dominación que utiliza el sistema es fundamentalmente a través de métodos de violencia y despojo. Como los seres de la zona del no ser son considerados como no humanos o subhumanos, debajo de la línea del humano, no se les tienden el sistema o la materialidad de la regulación, ni tampoco el reconocimiento a discurso emancipatorio, sino que se les tiende en los métodos de dominación, la materialidad de dominación pasa por la violencia y el despojo. Entonces, eso es lo que agrava
las opresiones, cuando dije se viven todas estas opresiones agravadas por la dominación racial, tiene que ver con la materialidad de la dominación en un sistema de dominación racial que pasa por la violencia y el despojo. En un sistema de dominación racial, los que están arriba de la línea del humano, la manera como el sistema maneja los conflictos o los administra es a través de regulación y emancipación. Entonces, llamo la atención a esto porque esto tiene todo que ver con lo que estoy intentando explicar aquí de lo que es el racismo. Porque el racismo, entonces, no es otra cosa que una materialidad de la dominación diferenciada a partir de la hiperhumanización de unos grupos y la deshumanización de otros, que producen en una zona de aquellos que son hiperhumanizados, produce vida, y en la zona de los que son deshumanizados produce muerte prematura. Repito, el racismo es una estructura de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, donde aquellos que están arriba de la línea son hiperhumanizados, los que están debajo de la línea son deshumanizados, y donde el sistema va a usar entonces, a partir de la hiperhumanización de un grupo y la deshumanización de otro, métodos de gestión de conflicto o materialidad de dominación diferenciada, donde en una zona va a producir vida, aunque sean vidas mediocres, y en otra zona va a producir muerte prematura. Y la muerte prematura te puede llegar por múltiples vías. La muerte prematura te puede llegar por un balazo que te pegó la policía, ¿no? Ya la violencia más directa, pero te puede llegar también porque tú vives racismo ambiental. Tú vives en una zona de la ciudad donde ahí se botan todos los desperdicios de la ciudad y tú estás expuesto a enfermedades de una manera como no está expuesto el resto de la población. O sea, la muerte prematura te puede llegar también por un problema de salud por racismo ambiental, racismo ecológico. Te puede llegar también porque, bueno, porque los sistemas de salud no llegan a ti, ¿no? Llegan a estas poblaciones, pero no llegan a aquellas. Te puede llegar también porque tu alimentación no tiene los nutrientes necesarios como para tú tener una larga vida. O sea, la muerte prematura te puede llegar por múltiples vías, porque el despojo de la comunidad de recursos, combinado con la violencia como materialidad de la dominación, hace que esas poblaciones estén expuestas en cantidades enormes a muerte prematura. Muerte prematura significa que tu vida va a ser más corta que la vida de los otros en la zona del no ser. Que tú estás siempre expuesto a la posibilidad de que te mueras o porque te maten o por la pobreza en que estás metido. Entonces, esto pues tiene todo que ver cuando alguien mencionaba en la conversación al principio de la descolonización de los paradigmas de la economía política, un artículo que yo publiqué y que está en un libro en Venezuela. El tema de las jerarquías, la economía política no es solamente en el sistema mundo, en mi trabajo de descolonizar la economía política, no es solamente que hay jerarquías económicas y políticas, es que también hay jerarquías raciales, hay jerarquías patriarcales, hay jerarquías ecológicas, hay jerarquías pedagógicas, hay jerarquías en el sistema en que estamos, que es una civilización, no es meramente un sistema económico, hay también jerarquías estéticas. Entonces, en el plano de la estética, tenemos como uno de los principios organizadores de la economía política del mundo es precisamente la clasificación de poblaciones bajo el racismo institucional sistémico de superior e inferioridad sobre la línea del humano. Y cómo entonces, en el plano de la estética, se va a producir un concepto de gusto y belleza que va a ser el concepto hegemónico de gusto y belleza, que se va a considerar como superior, que casi siempre es el concepto occidentalizado de gusto y belleza, mientras que lo otro se va a considerar como inferior. Entonces, esto pasa por las instituciones, por ejemplo, del arte, ¿no? Como por ejemplo
desde museos hasta la producción artística, donde las instituciones del arte siempre de alguna manera gratifican los conceptos de gusto y belleza de las élites y de los sectores considerados superiores al género humano e inferiorizan el concepto de gusto y belleza de los sectores de las poblaciones inferiorizadas racialmente. Y claro, eso se expresa en el arte, porque en el arte entonces vamos a tener producción artística que va a ser motivo de una lucha social de reconocimiento entre diferentes grupos sociales que van a disputar en un país qué tipo de música o qué tipo de expresión musical o expresión artística en el plano del teatro o en el plano de la pintura o en diferentes expresiones, ¿qué se va a considerar lo normal, ¿no? O lo superior frente a otras expresiones que se van a considerar como inferiores, como chabacanas, como de mal gusto, como de... Entonces, eso está constituido por esa imbricación que hablé en la conversación que tuvimos al principio, entre clase y raza. Porque en América Latina, el concepto de, o sea, como dice Fanon, en el mundo del sur global, se es rico porque eres blanco y se es pobre porque eres no blanco. O sea, hay una imbricación entre la jerarquía de clase y las jerarquías raciales de una manera muy estructurada, donde la idea de raza organiza la división del trabajo, organiza qué tú haces en la división del trabajo y cuánto te ganas por lo que haces. Es decir, el racismo no es una superestructura, como nos decían el marxismo eurocentrado del siglo XX, sino que el racismo es un principio organizador de todas las actividades humanas, desde la economía política, es decir, la división del trabajo internacional del trabajo, hasta la división nacional o regional del trabajo, está organizada también por la idea de raza en el sentido de qué tú haces y cuánto te ganas por lo que haces. La idea de raza es un principio articulador, organizador de cómo la economía política funciona. Pero también es un principio organizador de el tema, como dije antes, de la epistemología, de la espiritualidad, de todas las actividades humanas, incluyendo la estética, incluyendo la producción artística. Entonces, esa relación del racismo como un principio articulador y organizador de la producción artística y de qué se considera buen gusto, mal gusto, belleza, feo, lo bello, lo feo, etcétera, está a su vez articulado por el concepto que he estado intentando describir hoy de lo que es el racismo, de lo que es la clasificación de poblaciones como superiores e inferiores al género humano y lo que significa eso en términos de la materialidad de la dominación, donde la violencia y el despojo, en el caso artístico, se ejerce para invisibilizar muchos artistas que su arte ha sido desvalorado históricamente en nuestras sociedades, en gran medida, no solamente porque son pobres, que son pobres porque son no blancos y son no blancos porque son pobres. O sea, la articulación ahí entre clase y raza es muy fuerte en nuestros países y muchas veces lo perdemos de vista. Siempre perdemos de vista de cómo estas dos cosas van juntas y incluso cuando analizamos el sistema imperialista mundial, yo siempre me sorprendo porque nosotros que estamos dentro de las entrañas del monstruo, como decía José Martí, que vivió 20 años en Nueva York en el siglo XIX, pues nosotros vemos todos los días las instituciones de dominación del imperio. Las vemos todos los días, las vemos de frente y tenemos el sistema blanco de dominación ahí al frente de nosotros todos los días. Entonces, esa violencia y despojo que hablé yo del racismo la vivimos diariamente. Entonces,
para nosotros nos queda muy claro cómo el sistema imperialista capitalista mundial es un sistema a su vez intrínsecamente racista. Como el racismo no es una superestructura, sino que es un principio organizador del sistema mismo. En cambio, en América Latina, muchas veces porque el blanco imperial está mediado por el blanco criollo, pues muchas veces no se ve con claridad el rostro racista del imperio. Muchas veces eso como que se pierde de vista. Y lo que se ve es el sistema económico del imperio. Y pensamos que el imperio funciona a través de puras lógicas económicas y perdemos de vista que esas mismas lógicas económicas están ya fuertemente inscritas y organizadas por una visión y unas prácticas estructurales racistas del mundo. Y por eso ellos se permiten hacer lo que hacen en Venezuela, ¿no? De bloquearlos a ustedes al punto de intentar de que se mueran de hambre, y lo hacen en Cuba y lo hacen en cualquier régimen que ellos consideren que les sea peligroso, pero no hacen lo mismo con países en Europa, incluso países que en algún momento fueron sus enemigos. No se atreven a hacerlo de la misma manera. Entonces digo eso porque estos cánones occidentales que tenemos metidos continuamente en las actividades como la educación, como el arte, como diferentes actividades de la existencia humana, la espiritualidad, etcétera, están allí metidos también en cómo se organiza la economía del mundo y cómo se ejerce la política imperialista del mundo.